Buenos días, mis hermanos. Qué bendición el poder estar nuevamente aquí compartiendo de la palabra y mirar cómo está pasando el tiempo de rápido, ¿no? Ya estamos empezando otro mes. Hoy es el primer domingo del mes de febrero, el denominado mes del amor. Así es que esperamos pues que el amor de Dios sea el que esté fluyendo en todo lo que hacemos en este tiempo. Como les decía, pues siempre creo que es importante el que nosotros vayamos equipándonos a través de la palabra de Dios para enfrentar las diferentes situaciones que tenemos que vivir diariamente. Así es que para este mes vamos a estar tratando algunos temas que nos ayuden a fortalecer nuestra vida espiritual. Pues eso es lo que dice la Escritura en lo que vamos a estar viendo. La palabra de Dios nos habla y dice que hay que fortalecernos. Y yo digo, hoy en día está muy de moda el fortalecimiento físico. No sé, pero en mi época no había tanto gimnasio. Pero hoy en día hay gimnasios por todo lado y la gente hace bien en cuidar su cuerpo. Pero la pregunta es, ¿y cómo estamos cuidando nuestro espíritu? ¿Qué tanto estamos fortaleciéndonos espiritualmente? Porque está bien que lo hagamos físicamente, pero va a ser mejor si lo hacemos también espiritualmente, porque el Espíritu nos va a ayudar a superar a ciertas circunstancias y también nos va a ayudar a recibir esas bendiciones que vienen de parte de Dios. Vamos a poder disfrutar de esas bendiciones. Entonces, ustedes ahí han de ver, ¿no es cierto? En las publicidades que sacamos, decimos que este mes vamos a estar tratando sobre fortalecernos en el poder de Dios. Y para esto, como les digo, pues la palabra de Dios nos habla de algunos elementos que debemos permitir se vayan desarrollando en nuestras vidas. Entonces, en esta mañana vamos a estar recordando algunas escrituras sobre lo que es la armadura de Dios. Yo sé que muchos de ustedes ya han leído en lo que consiste, pero en el transcurso de este mes vamos a estar quizás desmenuzando un poquito cómo podemos usar esa armadura, porque la Escritura nos llama y nos dice que debemos vestirnos con esa armadura. Así es que, como ustedes ven ahí, principalmente la armadura de Dios la vamos a descubrir a través de la palabra de Dios. En el libro de Efesios, en el capítulo 6, en el versículo 10, dice la palabra: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. ¿Sí? Y así es, mis hermanos, estamos constantemente expuestos a las acechanzas del enemigo. Estamos constantemente expuestos a que el enemigo quiera desviarnos del camino que el Señor ha trazado para nuestras vidas, para nuestras familias. Y entonces aquí el apóstol viene y nos da instrucciones, dice: hermanos míos, fortaleceos en el Señor. Y por eso yo les decía, no, qué bueno que uno pueda fortalecerse físicamente, sacar músculo, ¿verdad? Y entonces uno está equipado para hacer ciertas actividades físicas, pero no podemos descuidar nuestro fortalecimiento en el Señor. No podemos descuidar nuestra relación con el Señor. Es muy importante que nosotros también podamos sacar músculos espirituales, porque dice la Escritura que estamos expuestos a las acechanzas del diablo, mis hermanos. De hecho, la Escritura dice, ¿verdad?, que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Sí, ahí anda él buscando
dañar a los hijos del Señor. Entonces por eso el Señor aquí nos dice, y fortaleceos, dice, en el Señor y en el poder de su fuerza. Cuando hablamos del Señor, debemos entender que cuando el Señor entregó su vida en la cruz, Él nos dio acceso al Padre y nos dio autoridad, nos dio poder, ¿sí? Para que nosotros podamos hoy estar aquí, para que podamos estar escuchando de su palabra, para que podamos seguir siendo instruidos. Y por eso en los anuncios también les estamos invitando a las diferentes actividades, como es el CEV y las reuniones del hogar, donde estamos constantemente hablando de esta palabra de Dios, porque queremos ser fortalecidos. Y en el 11 dice, no, vestíos de toda la armadura de Dios, ¿sí? Para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Yo no sé cuántos de ustedes, pero realmente hay momentos muy difíciles. Hay momentos en que las acechanzas del diablo o las cosas que uno hace equivocadamente traen tanto desánimo que nos debilitamos, que ya no nos da ganas de ir a la iglesia los domingos, y peor a las iglesias en el hogar, ¿sí? Porque las cosas no están saliendo como nosotros queremos. Pero mis hermanos, de mi experiencia yo he visto que hay cosas que no salen como queremos, pero cuando estamos en manos del Señor, el Señor trae bendición, aún a pesar de esas circunstancias, a pesar de que no estamos viendo las cosas como nosotros quisiéramos ver. La palabra de Dios nos habla en Efesios 6:16. Ustedes, para que tengan el contexto completo, yo siempre les animo a leer todo el capítulo, y ahí nos habla de varias herramientas que constituyen la armadura. Pero en esta mañana yo quiero referirme a lo que dice aquí la palabra en el capítulo 6, versículo 16. Dice, sobre todo, tomad el escudo de la fe, para que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Ustedes conocen, ¿no es cierto? Han cambiado mucho las guerras, los confrontamientos. Y quizás para los jóvenes la figura de un escudo ya no es tan claro, ¿sí? Porque hay otras armas que se han ido desarrollando. Pero en la época en la que fue escrita la palabra de Dios, el escudo era uno de los elementos fundamentales que debía tener el guerrero, porque esto le permitía defenderse de las flechas o del ataque del enemigo. Y por eso aquí la palabra nos está hablando y nos dice, sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podéis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y mis hermanos, yo creo que a través de la Biblia nosotros encontramos varios personajes que nos dan instrucciones de cómo podemos utilizar estas herramientas que el Señor nos ha dejado. Y en esta mañana quiero conjuntamente con ustedes pues recorrer un poquito y recordar un personaje muy especial, al cual lo conocemos como el padre de la fe. Cuando yo digo esto, entiendo que ustedes ya conocen, ¿verdad? Abraham, el padre de la fe, nos muestra el camino para usar este escudo y fortalecernos espiritualmente. Así es que vamos a ir, mis hermanos, al libro de Génesis, al capítulo 15, y vamos a ver desde el versículo 1. Dice la Escritura, después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será grande, será sobremanera grande. Pero para tener en contexto, quizás hay personas acá que están por primera vez, todavía no han leído la Escritura.
En los capítulos anteriores, específicamente en el capítulo 14 del Génesis, nos habla de algo especial que hizo Abraham, y por eso dice aquí, después de estas cosas. Cuando yo veo eso digo, bueno, ¿qué cosas? ¿Sí? Y no quisiera que se vayan con esa duda, aunque va a ser bueno si van a ir a leer la Biblia, ¿no es cierto? Y salir de esa duda. Pero para entrar en contexto, Abraham, en el capítulo 14, al final, él está regresando de una batalla. Había sido secuestrado su sobrino, Lot, conjuntamente con el pueblo donde él vivía. Y cuando Abraham supo esto, dice que él se armó, llevó a sus criados, llevó a todo su ejército, con la finalidad de rescatar a su sobrino. Y lo logró, ¿sí? Y cuando él estaba regresando de esa victoria, inclusive los reyes que fueron beneficiados por este evento, le dijeron a Abraham, llévate el botín, porque ese es un botín de guerra, eso te pertenece. Pero cuando Abraham le contesta, les dice, no, yo no quiero llevarme nada, porque yo no quiero que la gente diga que tú me has enriquecido. Yo quiero que la gente sepa que Dios me enriquece, ¿sí? Y entonces cuando yo leo esto digo, este hombre realmente era un hombre de Dios, un hombre de fe, ¿sí? Pero contrasta con el versículo que acabo de leer, ¿no es cierto? Porque él estaba en la cúspide, había venido teniendo una gran victoria. Pero de pronto va delante del Señor y el Señor le dice, no temas, Abraham. Y entonces eso me ayuda mucho también a entender la naturaleza humana. A veces no importa cuántas victorias tengamos, hay momentos de debilidad, hay momentos en que podemos ser atacados. Entonces, mis hermanos, el primer dardo que el enemigo quiere enviar sobre sus hijos es el temor. Sí, el primer dardo al cual quizás nosotros tenemos que enfrentarnos. Y yo digo, miren, Abraham, el área económica no era su problema, ¿sí? Él sabía y disfrutaba, y por eso pudo darle esa respuesta al rey. Pero había otra área en la que él estaba sufriendo. ¿Cuál era? El que no tenía descendencia. Sí, el que no tenía descendencia. Entonces, yo digo, lo primero o el primer dardo que debemos vencer espiritualmente es el temor. Sí, el Señor tiene que llegar a nuestras vidas y decirnos, Carlos, María, Juan, Pedro, no temas, no temas, yo soy tu escudo. ¿Sí? Es bueno a veces poner tu nombre ahí cuando estás pasando por tiempos de duda, de incertidumbre, cuando el temor está anidando en tu corazón. Leer esta escritura, ¿no es cierto? Y decir, así como el Señor le habló a Abraham, así el Señor quiere hablarme a mi vida. Yo no sé qué temores tú puedas estar enfrentando el día de hoy, pero lo que yo sí sé es que si tú estás aquí, el Señor es tu escudo y tu galardón. Sí, Él va a cuidar de ti. Por lo tanto, vamos a vencer. Pero continuemos mirando el desenlace de esta conversación entre Dios y Abraham. El Señor ya le descubre el temor y le dice, no tengas miedo. Pero Abraham responde al Señor, dice, y respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer? Dijo también a Abraham, mira que no me has dado prole, ¿y qué será mi heredero? Un esclavo nacido en mi casa. Miren la debilidad que tenía ahí Abraham, ¿no es cierto? Como les digo, el área económica estaba resuelta, pero había una área en la que él era débil. Como muchos de nosotros tenemos áreas débiles. Y la área débil era de que ¿para qué trabajo tanto? ¿Para qué tengo tantas cosas?
si al final voy a tener que dejar todo mi esfuerzo al hijo de un esclavo? Porque no tengo hijo. ¿Sí? Miren cómo Abraham abre su corazón al Señor. Le dice: mira que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Entonces, cuando yo veo esto, digo: ¿cuál es el otro enemigo al que tenemos que enfrentarnos? ¿Cuál es el enemigo al cual estaba enfrentándose Abraham en ese momento? La realidad circunstancial. Porque era una realidad, mis hermanos. A veces no podemos nosotros decir: no, es que esto, lo que estoy viviendo no es una realidad. Sí, es una realidad. A veces las circunstancias difíciles, no podemos nosotros borrar las cosas, tenemos que enfrentar. Y aquí Abraham estaba enfrentando esta situación y le estaba abriendo al Señor y le decía: sí, tú me dices que yo no tema, ¿pero qué? ¿Pero qué va a ser de mi vida si ya aquí conmigo se va a acabar todo el trabajo que yo he realizado, todos los esfuerzos que yo he realizado? Porque yo no tengo prole, no tengo a través de quién se va a extender todo lo que yo estoy haciendo. Es una realidad, mis hermanos. Entonces yo digo, el segundo dardo que tenemos que vencer con el escudo de la fe es vencer las circunstancias o la realidad aparente que estamos viviendo. Porque, mis hermanos, todo lo que tú estés viviendo ahora, las circunstancias que sean, van a pasar. Sí, mas lo único que no va a pasar es la palabra del Señor. Sí. No sé cuál sea la circunstancia, como te digo, que tú estás viviendo. Si son buenas circunstancias, gloria a Dios, hay que alabarle. Si son circunstancias adversas, el Señor se va a glorificar y nos va a sacar de eso. ¿Sí? Tenemos que aprender a mirar cómo el Señor quiere tratar con esa realidad nuestra. A veces nosotros nos aferramos a nuestra realidad. Y yo digo, Abraham aquí tenía toda la razón, porque eran circunstancias completamente adversas. Su esposa ya no estaba en época de quedar embarazada, físicamente ya no podía. Él era un anciano. ¿Sí? Entonces, físicamente, ante los ojos del mundo entero, su realidad era esa. Él ya no podía tener hijos, ya no podía tener descendencia. Y eso es lo que él le abre el corazón al Señor. Pero miremos cuál es la respuesta de Dios ante esta circunstancia. Dice la Escritura: luego vino a él palabra de Jehová diciendo: no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. ¿Sí? Miren el Señor diciéndole, llevándole a la realidad espiritual, no a la realidad física en la que él estaba desenvolviéndose. Le dice: no, lo que tú estás diciendo no es verdad. Sí, yo tengo otra realidad para ti. Yo creo que el Señor eso es lo que quiere decirnos a cada uno de nosotros. Dios tiene una realidad diferente a la que nosotros estamos viviendo. Dios tiene una realidad de bendición para sus hijos. Y mira lo que le dice. Dice: y lo llevó fuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. ¿Sí? Miren cómo aquí tenemos dos realidades: la realidad de Abraham y la realidad de Dios. ¿Sí? Ante la realidad de Dios no hay obstáculo, mis hermanos, y opera lo sobrenatural. Pero ¿cuál es la llave que hace efectiva esa realidad de Dios en mi vida? ¿Qué dice la Escritura? ¿Qué hizo Abraham? Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. ¿Sí? El Señor, ¿sí?, le dio una palabra a Abraham, y Abraham quitó esa realidad que estaba viviendo y permitió que la realidad de Dios entre en su corazón.
Mis hermanos, ¿cómo estamos nosotros permitiendo que la realidad de Dios afecte a mi vida? O simplemente, porque a veces es así, a veces voy a la iglesia por costumbre, sí, a veces voy a la iglesia porque no tengo más que hacer, ¿no es cierto? A veces voy a la iglesia por calmar mi conciencia, pero no voy para tener un encuentro con Dios y para que Dios cambie mi realidad. Dios quiere cambiar nuestra realidad cuando nosotros hacemos lo que Abraham hizo. Dice, le creyó a Dios este hombre. Sí, se sacó la realidad que él estaba viviendo y permitió que la realidad de Dios entre a su vida. Pero miren, mis hermanos, ¿qué tuvo que hacer Abraham para que esa realidad de Dios entre a su corazón? Sí. Abraham se da tiempo para conversar con el Señor y recibir su palabra. Abraham se da tiempo. Ustedes ven ahí, el Señor le habla, Abraham le contesta, el Señor también le responde y ahí se establece un diálogo. Pero eso requiere de tiempo. Mis hermanos, ¿qué tiempo estamos nosotros teniendo para que Dios vaya hablando a nuestro corazón y la realidad de Dios empiece a obrar en nuestras vidas? Miren, el Señor tuvo la paciencia con Abraham de decirle que ya le dijo primero no temas, ¿sí? Pero no fue suficiente, porque Abraham seguía, sí, está bien, pero yo tengo todavía estos problemas, esta es mi realidad. Bueno, ok, ven, vamos, te voy a mostrar esto. En la naturaleza te voy a hacer ver lo que yo quiero hacer en tu vida sobrenaturalmente. Sí, el Señor se tomó el tiempo y Abraham también le dio el tiempo al Señor para que la verdad de Dios llegue e inunde su corazón. Y entonces yo hago la pregunta esta: ¿estamos permitiendo que el Señor trate con los temores que a veces nos están agobiando? ¿Qué tiempo le estamos dando al Señor para que Él nos hable a nuestras vidas y de igual manera me diga, ve, no temas, yo soy tu escudo, yo soy tu galardón? ¿Sí? ¿O estamos dejando que más bien el temor siga creciendo en nuestro corazón? Estamos dejando que la angustia siga creciendo en nuestro corazón y entonces empezamos a entrar en etapas de depresión, de tristeza profunda, porque según nosotros no vemos la mano de Dios, no vemos la presencia de Dios. Pero entonces no ves, quizás porque no le estás permitiendo que Dios obre en nuestras vidas, porque para eso se requiere tiempo. Y segundo, creemos firmemente en las promesas de Dios. ¿Qué tanto estás creyéndole al Señor en las promesas que Él está dando a tu vida? Miren, Abraham, el Señor lo sacó, le hizo mirar un cuadro y eso cambió su perspectiva. Cuando tú estás teniendo una dificultad, tú tienes que mirar qué dice la palabra de Dios, cuál es la promesa de Dios para tu vida, porque eso va a cambiar la realidad que quizás estamos viviendo y va a empezar a operar lo sobrenatural. Mis hermanos, a veces nosotros nos extrañamos de cosas sobrenaturales que pasan, pero ¿saben qué? Los hijos de Dios hemos sido llamados a vivir en lo sobrenatural. ¿Sí? Tú estás llamado para vivir en lo sobrenatural. Lo natural es pasajero, ¿sí? Lo sobrenatural es la realidad que nosotros debemos traer a nuestras vidas. Y vamos a mirar uno de los pasajes, quizás por el que es conocido como el padre de la fe. Ustedes ya deben imaginarse cuál es ese pasaje.
Hay muchas historias de Abraham, muchos eventos en su vida, pero hay uno fundamental que él tuvo que atravesar y que le permitió tener quizás el título con el cual es conocido hasta el día de hoy, el padre de la fe. Y vamos a ir en el libro de Génesis un poquito más adelante y vamos al versículo 22, al capítulo 22, al versículo 1. Miren, mis hermanos, dice la escritura: aconteció después de estas cosas, todo lo que había pasado, ya la promesa se cumplió, ya su hijo estaba ahí, entonces todas esas cosas habían pasado. Pero llega un momento en que pasa esto, dice: aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Miren, mis hermanos, muchas veces vamos a ser probados en nuestra fe. Si la fe no es probada, difícilmente vamos a crecer en fe. Difícilmente vamos a hacer que ese escudo realmente cumpla con la función con la cual el Señor nos dio. ¿Sí? Tiene que ser a veces probado. A veces las circunstancias, las cosas que estamos pasando, no es que porque yo he pecado, porque hemos pecado, no. Es el Señor que quiere llevarnos a otro nivel. Ya nos ha llevado a un nivel de fe. El Señor ya sabe que le estamos dando tiempo. El Señor ya sabe que hemos podido detener esos dardos del maligno. ¿Sí? Pero el Señor necesita llevarnos a otro nivel. Y entonces dice: el Señor probó a Abraham. ¿Y en qué le probó? En lo que más amaba. ¿Sí? En lo que más amaba, mis hermanos. Y a veces el Señor puede ser que nos va a probar en lo que más amamos. Porque dice la Escritura que el Señor es un Dios celoso. ¿Sí? Y quizás Abraham en este punto, ya su corazón estaba contento por lo que Dios había hecho, pero su corazón ya estaba puesta en su hijo y alejándose del Señor. ¿Sí? Porque a veces así somos, mis hermanos, ¿no es cierto? Ponemos nuestro corazón, el Señor nos bendice, nos da lo que le pedimos y nuestro corazón se inclina a lo que nos dio. Y entonces nos olvidamos. Yo les decía, ¿no es cierto? Ejemplo de eso es algo muy sencillo. A veces estamos pidiendo: Señor, qué difícil ahora los buses, la pandemia, el contagio y todo lo demás, necesito un auto. ¿Sí? Y el Señor en su amor dice: es verdad, mi hijo necesita por su familia, toma un auto. ¿Sí? Y de pronto ya no aparece los domingos, no aparece. Es que como ahora tenemos el medio, es que tengo que llevarles a mis hijos a la piscina, tengo que hacer esto otro, y nos empezamos a alejar de las cosas del Señor. ¿Sí? Porque nuestro corazón está en lo que recibimos. Y nos empezamos, y esa bendición, en vez de acercarnos al Señor, empieza a alejarnos del Señor. ¿Sí? De buscar la instrucción día a día de parte de Dios. Yo creo que algo de eso estaba pasando, ¿no es cierto? Y por eso el Señor aquí le dice: entrame a tu hijo, lo que más amas. Es muy importante, mis hermanos, que nosotros aprendamos a mirar dónde está nuestro corazón. ¿Sí? Si tu corazón está en las cosas, está en las personas, más que en Dios, el Señor en un momento te va a probar. Por eso es mejor desde hoy decirle: Señor, mi corazón está en ti. Mi corazón debe estar alineado a lo que tú quieres y agradecido por las bendiciones que tú me das. ¿Sí? Porque son bendiciones que vienen de parte de ti. Pero miren la respuesta de Abraham a mí, y vamos a ver en otros versículos. Él responde, el Señor le habla, ¿y cuál es la respuesta de Abraham? Heme aquí, Señor. Dice la Escritura: Abraham se levantó
muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Yo digo, qué difícil debe ser esa. Dios, cambias mi realidad. Estás cumpliendo con tu promesa y ahora me dices que voy a sacrificar a mi hijo. La actitud de Abraham, al menos para mí, es sorprendente, pues no cuestiona la instrucción de Dios que Dios le dio, sino que diligentemente prepara todo lo necesario para cumplirlo. Y ¿saben qué? A veces este es un obstáculo por el cual a veces no queremos tener tiempos con Dios, porque sabemos que el Señor nos va a pedir cosas que no queremos hacer. Sí, el Señor nos va a solicitar y nos va a decir, a ver, haz esto. O sea, y entonces por eso a veces es mejor de lejitos, ¿no es cierto? Mejor me hago el sordo. Pero mira, mi hermano, si nosotros empezamos a hacernos los sordos, simplemente estamos retrasando el plan de bendición de Dios para nuestras vidas. ¿Sí? Por eso es importante mirar la actitud de este hombre, ¿ok? Yo digo, él debe haber estado con el corazón quebrantado, con el corazón roto, solo de pensar qué es lo que... O sea, por todo lo que yo he luchado, todo lo que le he pedido y de pronto ahora tengo que deshacerme. ¿Sí? Los que somos padres podemos quizás entender un poco más, ¿no es cierto? Porque qué difícil es a veces desprenderse. Pero miren, ¿cuál fue la actitud de él? Ok, Señor, voy a hacer lo que tú me dices. Tremenda enseñanza, mis hermanos. ¿Cómo estamos respondiendo cuando el Señor está hablando a nuestras vidas? Y entonces él seguía hablando y cumpliendo con lo que el Señor le había pedido. Y dice la Escritura, al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno y yo y el muchacho iremos allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Miren, mis hermanos, en medio de todo lo que él estaba viviendo, realmente la actitud de Abraham es la que debe impactarnos y debe ser un ejemplo para nuestras vidas. Abraham, en vez de lamentarse porque se acercaba el momento más difícil y porque ahí terminaría su descendencia, expresa su certeza de algo que no ve y la convicción de lo que espera en el Señor. Lean ustedes el capítulo 11 del libro de Hebreos, cuál es el concepto de fe. ¿Sí? Dice que es la certeza de lo que no se ve, es la convicción de lo que se espera. Es el concepto que nosotros ahora tenemos. Pero ¿saben qué? Abraham no tenía el concepto, él tenía la realidad, él vivió. Sí, él no les dijo a los empleados, miren, o sea, qué pena, espérenme aquí, saben que tengo que ir a hacer esto, Dios me pide que sacrifique a mi hijo, y se puso a llorar ahí. ¿Cuál fue la actitud de Abraham? Les dijo, tranquilos, ustedes espérenme aquí, voy a adorar a Dios y volveremos a vosotros. Sí, él habló lo que él quería que sea una realidad. Empezó a hablar lo que él quería ver como una realidad, aunque no era esa su realidad. Mis hermanos, eso es fe, el concepto de fe puesto en práctica, que aun cuando no vemos las cosas, empezamos a confesarlas como una realidad en nuestras vidas. ¿Sí? O nosotros nos dejamos ahogar por las circunstancias. No, es que es tan difícil, es que el corazón de esta persona es tan duro que yo sé que nunca va a cambiar. Si tú piensas de esa manera, nunca va a cambiar. Pero no porque el corazón sea tan duro, sino porque tú no estás mirando el plan de Dios. ¿Sí? Y vamos a correr un poquito en esto. Miren, ahí está la escritura
el desenlace, ¿no es cierto? Dice la escritura que tomó la leña y todo lo demás, y él fue y le llevó. Y en medio de eso, el hijo le hace una pregunta a Abraham, le dice. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? ¿Sí? Isaac, todo un inocente. No, inocente. Él creía firmemente en su padre y le dice: ok, tenemos todo. ¿Y dónde está pues el sacrificio? ¿A quién vamos a sacrificar? Nuevamente, ¿cuál es la respuesta de Abraham? Abraham le dice: Dios se proveerá del cordero. Qué increíble, ¿no? ¿Cómo estás respondiendo cuando un hijo tuyo viene a pedirte un consejo, está llorando contigo y te está diciendo: es que este profesor es malo, es que este ya me tiene visto, solo a mí me pone 0? ¿Sí? Y tú te pones a llorar con él. Sí, pobrecito hijo. Así mismo son estos profesores, qué malos que son. Sí. O le estás diciendo: tranquilo hijo, vamos a orar por tu profesor porque Dios va a cambiar el corazón de él y te va a mirar con ojos de amor. ¿Sí? Para que salga fortalecido. Porque Dios es el que va a actuar. Y eso es lo que Abraham le dice aquí. Él no le dice: hijo mío, qué pena, tengo que despedirme de ti, no sé qué va a pasar. ¿Sí? Tengo mucho dolor porque sé que me toca sacrificarte. ¿Sí? No, Abraham sí hace lo que ahora conocemos nuevamente como concepto de fe. Le dice: Dios se proveerá, hijo mío, tranquilo, Dios se proveerá. ¿Sí? Dios es el que provee, mis hermanos. Y si nosotros seguimos viendo, el Señor en su momento trae la provisión. Dice la escritura, y ahí está, no lo vamos a leer en este momento, ustedes pueden leerla en su casa, ¿no es cierto? Y en medio de todo eso, Él ya le puso ahí en el altar y todo lo demás. Ya estaba listo para cumplir la orden. Y entonces dice en el versículo 22, y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Yo digo, otra cosa que yo saco de enseñanza es esto. A veces en los tiempos difíciles, qué difícil es escuchar la voz de Dios. No sé para ustedes, pero para mí me resulta difícil, porque estoy tratando de buscar soluciones. Estoy tratando de ver: ¿y cómo hago? ¿Y ahora qué hago? No puedo ni dormir, estoy ahí haciendo muchas cosas. ¿Sí? Pero cuando leo la escritura, en medio de toda esa crisis, mis hermanos, porque para mí es una tremenda crisis, que ya estás ahí a punto de sacrificar a tu hijo, lo que más quieres. En medio de esa crisis, él pudo escuchar la voz de Dios. ¿Sabes qué, mis hermanos? En los tiempos de crisis es cuando más abiertos debemos de escuchar la voz de Dios. Yo digo, si Abraham se dejaba llenar de todo su temor, de todo lo que podía pasar, posiblemente le sacrificaba a su hijo y no escuchaba la voz de Dios. Y es porque eso nos pasa a nosotros, mis hermanos. Dejamos que los tiempos difíciles nos ahoguen y no damos cabida a la voz de Dios. No puedes permitir que en los tiempos difíciles dejes de escuchar la voz de Dios. Es cuando más necesitas escuchar la voz de Dios. Sí, porque ahí vino el Señor y le dijo: no hagas eso. Y miren, dice: entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en esta sal por sus cuernos. ¿Sí? La provisión de Dios estaba ahí. Sí. Yo creo que si el Señor le decía: Abraham, tranquilo, anda y caza un cordero, Abraham salía corriendo y lo iba a buscar. Pero ¿sabes qué? Dios no es de los que te dicen: si no te dé el respaldo. Dios estaba ahí respaldando y le dijo: no, tranquilo, ya conozco que tu corazón está conmigo, ahí está el cordero, cógelo, no tienes que hacer ningún esfuerzo. Sí, así es el Señor, mis hermanos, cuando nosotros estamos caminando con Él, cuando nosotros estamos pasando quizás esas pruebas.
y permitiendo que Dios actúe en nuestras vidas, mis hermanos. Sí, yo les animo a que lean todo, porque por cuestiones de tiempo pues hay muchas cosas que quisiera compartir, pero no puedo. Ya son las 10 y todos ya les veo con ganas de postres, así es que vamos ahí a ir concluyendo. Miren, mis hermanos, pero sí les animo a que lean. Y les digo, es verdad, a veces ustedes pueden decir, miren, es fácil hablar de teoría porque ustedes no viven lo que nosotros vivimos. Y yo les digo, es verdad, mis hermanos, no vivo lo que ustedes viven. Pero lo que sí les digo, sí tengo mis propias luchas. Sí. Y de hecho, yo recuerdo hace algunos años, ya estaba en la iglesia, obviamente. Veníamos de unas vacaciones con mi hija, con mis hijos. Y mi hija al regreso empezó y me dice, ¿sabes qué? Me duele la rodilla. Me duele la rodilla. Y yo dije, está exagerando. Le dije, mira, vamos a ir al hospital, te inyectan y ahí vamos, porque a ella no le gustan mucho las inyecciones, como a mí tampoco. Sí, pero me dijo, no, vamos. Ahí me preocupé un poquito. Ok, dije, llegábamos creo que 8, 9 de la noche, dije, vamos por el hospital, le dan de dar algún calmante, nos vamos a la casa y estamos listos. Pero mis hermanos, cuando llegamos al hospital, papá dice, ¿sabe qué? Tenemos que hacer exámenes, radiografías, no sé qué, no sé cuánto, total, como 1 o 2 horas después. Vienen, ¿sabe qué? La niña no puede salir de aquí. Realmente usted es bajo su responsabilidad, pero lo que tiene es osteomielitis. Y yo tenía un compañero en el colegio que tenía esa enfermedad y sabía lo que es, casi le cortaron la pierna. Entonces lo primero que a mí me vino es, ¿y ahora qué pasó, Señor? Sí, pero ahí me acordaba la escritura, Señor, tú tienes el control de todo. Sí, Señor, si tienen que hacer algo, pues que lo hagan. Tuvo que quedarse ahí, al siguiente día le operaron, para no hacerle el cuento muy largo. El médico nos dijo después, saben que gracias a Dios que le ha dolido. Eso fue como un piquete de una aguja. Pero si no la hacían atender, eso sí puede comer el hueso, porque es más o menos es lo que hace la osteomielitis. Dijo, y gracias a Dios la niña está bien, ya le operamos, le limpiamos y está bien. Dije, Señor, gracias. Sí, porque de la nada surgieron esas cosas y uno empieza a cuestionarse, Señor, ¿y ahora qué hice? ¿Qué pecado cometí? ¿Por qué? Está siendo probada tu fe. Dije, gracias, Señor, aquí estamos. Sí, pero ahí viene la segunda parte, porque las cuentas de esas operaciones no son muy baratas. Y obviamente los últimos recursos nos habíamos gastado en las vacaciones. Sí. Y nuevamente dije, Señor, ¿y ahora? ¿Con qué plata? ¿Con qué dinero? Como solíamos decir. Dije, Señor, nuevamente recordar, y por eso les comparto esta escritura que me ha ayudado mucho. Dios proveerá. Dios proveerá. ¿Y saben qué, mis hermanos? No es que nadie vino milagrosamente y me dijo, vea, les voy a hacer una ofrenda. No, el Señor no trata conmigo de esa manera. Pero sí, el Señor sí me dio un plástico con el cual pude pagar a 12 meses. ¿Sí? Y dije, ok. Pero yo confío, Señor, en que tú no vas a permitir que quede mal en lo que tengo que pagar. Y saben que nunca quede mal, porque Dios siempre envió el trabajo suficiente para poder cubrir esa cuenta. Entonces digo, Dios cubrió, Dios proveó, Dios provee. Pónganse de pie, mis hermanos. Pónganse de pie, mis hermanos. Yo les digo, mis hermanos, y les cuento esto porque son realidades, y podría contarles un montón de cosas más que he vivido y que el Señor ha hecho con nuestras vidas. Sí. Pero yo les digo, mis hermanos, si el Señor hace eso con nosotros, el Señor quiere hacer lo mismo contigo. El Señor también quiere que tú aprendas a mirar en Él, que Él es el proveedor. Que si a veces estás teniendo una realidad adversa, pues Dios va a cambiar esa realidad y te va a poner una realidad sobrenatural para traer bendición a tu vida. Porque Dios es un Dios que nunca nos deja solos.
Cierra tus ojos ahí y mientras escuchas esta canción vamos a demorarnos unos 5 minutitos más quizás, pero solo abre tu corazón al Señor. Quiero orar contigo. Gracias, Señor. Gracias, bendito Dios. Gracias, bendito Padre. Sí, Señor, nos rendimos a ti, bendito Dios. Gracias, Señor. Llena, Señor, llena nuestro corazón, bendito Dios. Gracias, Rey de Reyes. A ti nos rendimos, Señor. Sopla, Señor, sopla una unción especial, bendito Dios, sobre tu pueblo, tus hijos, bendito Dios, aquí estamos. Gracias, Señor. Gracias, bendito Dios. Gracias, Padre. Sé tú obrando, Señor, trayendo tu bendición, Señor, sobre tu pueblo, bendito Señor. Que se haga tu voluntad en nuestras vidas, Señor. Gracias, Padre Santo, por este tiempo. Gracias por la obra que tú estás haciendo en nuestras vidas, Señor. Derrama más de tu unción, el soplo, bendito Señor, que viene de parte de ti. Bendito Dios, grande y poderoso eres tú, Señor. Tú eres el único que nos sostiene, el único que nos cuida, bendito Señor. El único al cual podemos acudir confiadamente, bendito Señor, diciéndote gracias porque tú estás en nuestras vidas, Señor. Gracias, bendito Señor, porque tú vas a cambiar nuestra realidad. Aun si el médico, bendito Señor, Padre, ha dado un diagnóstico, bendito Señor, que trae dolor, bendito Padre, pues queremos aferrarnos a tu palabra y a tu promesa, que por tus llagas hemos sido sanos, bendito Señor, que tú estás cuidando y cubriendo nuestras vidas, Señor. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, nos ponemos delante de ti, bendito Señor,
a tener esa conversación así como Abraham tenía contigo, Señor. Abrirte nuestro corazón, bendito Señor, porque nada podemos ocultarte, bendito Dios. A ti estamos rindiendo nuestras vidas, Señor, y te pedimos que así como hablaste con Abraham y le mostraste cuál era tu plan, bendito Señor, así nos muestres, Padre Santo, y que nos pongas también esa diligencia para hacer las cosas que tú nos pides, aun cuando no estemos de acuerdo, bendito Señor, porque sabemos que tú tienes el plan perfecto, mi Dios. Gracias, bendito Dios. ¿Por qué no levantas tus manos ahí y solamente dile gracias, Señor? Porque yo me aferro a tu realidad. La realidad que yo estoy viviendo no es la realidad que tú tienes para mi vida, Señor. Tú tienes una realidad mejor, una realidad de bendición. Y yo ahora, bendito Señor, dejo que mi corazón se alinee a tu voluntad, bendito Dios. Gracias, Padre Santo. Gracias, Señor, yo te doy en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Familia, que el Señor les bendiga. Que el Señor les bendiga. Las personas que están aquí por primera vez, por favor, queremos conversar con ustedes en un momentito. Los demás pues les invitamos a los postres. Recuerden que los postreros serán los primeros, dicen, así es que vayan por un postre, por favor.